10:34 hemos conversado con el economista Javier Portocarrero sobre aspectos económicos y sociales. Corresponde hablar de temas políticos e institucionales con Lourdes Flores Nano, una experimentada dirigente política, ha sido candidata a la presidencia en varias oportunidades, congresista y dirigente de uno de los partidos más antiguos ahora de nuestro país, el Partido Popular Cristiano, desde siempre inspirada por una visión social cristiana del mundo. Señora Lourdes Flores, muy buenos días, gracias por estar acá. Gracias, Fernando, muy buenos días. La última vez que conversamos, hace ya varias semanas, usted creía que la piedra angular para que nuestro país retome una senda de crecimiento económico y de consolidación democrática es que el señor Castillo se aleje de la presidencia de la República. Y usted mencionó que habían varias vías posibles. ¿Cuáles de esas vías le parecen ahora más posibles que la última vez que hemos conversado? ¿Cuáles son esas vías y cuáles han avanzado un poco? Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Me ratifico plenamente en lo que conversamos, sí, ya creo que hace un par de meses, cuando además todos estos escándalos de temas de corrupción no estaban tan gravemente a los ojos. Así es, y con tantos elementos que van a ir confluyendo. Sigo pensando que para bien del Perú hay que producir un cambio en el Poder Ejecutivo, esencialmente con la salida tanto del presidente como de la vicepresidenta. Analicemos los caminos. En primer lugar, siempre está presente el tema de la vacancia. Hoy, aunque tiene la dificultad de los votos. Hoy el congresista Ed Málaga anuncia, y tiene lógica lo que dice, han habido 50 votos, digamos, permanentemente bloqueando todo intento. Él resta y dice hay 80 que podrían estar en el otro lado. Ojalá. ¿Qué puede ocurrir para que ese desenlace se dé? En mi concepto, el gran mérito de la fiscal de la Nación, a quien hay que proteger, a quien hay que cuidar, a quien no hay que maltratar. Los seres humanos podemos tener en nuestra teoría cosas buenas y cosas malas, pero creo que es una mujer que ha entrado con pie firme. Su gran aporte para lograr la vacancia, ella no le corresponde dictarla, le corresponde al Congreso, puede ser ordenar este sinnúmero de elementos aislados que uno va enterándose por la prensa, pero que ella maneja como información, y la destacadísima y honradísima fiscal Marita Barreto, que ha cumplido un rol tan importante en el caso Orellana y en otros de investigación. Ellas tienen la posibilidad hoy día de mostrarnos el caso más completo, sobre la base de elementos, porque claro, el parlamentario renuente quiere pues la foto, la grabación, pero ¿qué pasa si hay 3, 4, 5 declaraciones que dan y la fiscal las ordena y eso se pone en conocimiento del Congreso en pocas semanas? Yo creo que ahí hay quizás más estímulo hacia acercarnos a los 67 votos. Ese es un primer camino, aunque reconozco... ¿De dónde provendrían esos 7 votos más? ¿En qué bancadas o en qué sectores percibe usted que hay? Es posible que, digamos, podrían haber, por poner el caso, aunque son los más cercanos a él, pero entre los profesores. Hay ¿no? un caso ya. Entre los profesores. Que es Pasión Dávila. ¿Ya? Okay. Que dice lo hemos hecho mal como gobierno y como Congreso debemos irnos todos. Lo dice claramente un miembro del bloque magisterial. A ver, y hay en política, gracias por invocar mi larga experiencia, en política hay una, ¿cómo diría yo? Una suerte de tentación muy humana de precisamente quienes no tienen gran convicción, que cuando ven que el barco se hunde, dicen yo no me quiero quemar. Entonces, si la conjunción de elementos que la Fiscalía puede traer, puede hacer que esos 7, 8, 10 votos puedan venir. Nadie imaginaba que el señor Vizcarra iba a ser vacado con más de 100 votos y lo fue. Y eso ocurrió... Pero no tenía defensa, no había bancada y no había... Bueno, pero acá puede haber gente, como te repito, que pueda moverse a este lado. Sea por convicción o sea por interés. Y probablemente por temor, por autodefensa. Pero pongámosle el tema, o sea, en otras palabras, no hay que abandonar el tema de la vacancia. Y la información de la Fiscalía de la Nación, no concluida en una investigación, puede terminar de convencer que también es conveniente que salga del poder para que esa investigación termine. Uno. Veo que no le da mucha importancia a la posibilidad de cambiar el artículo que define la vacancia para reducir el número de votos necesarios. ¿No le parece un juego limpio esto? Es más cuestionable, ¿no? Porque van a decir que entonces es una norma hecha para la medida de la circunstancia, bueno, ¿no? Entonces, sí. Yo van a decir y así será. Te he contestado y vuelvo a decirlo públicamente sin ningún rubor. El riesgo que el Perú vive de seguir en este marasmo es inaceptable. Hay que encontrar lo que tenga votos. Pero analicemos primero los caminos más. La vacancia nos ha dicho. Segundo tema,
sé que tú fuiste crítico en la entrevista pasada, pero volveré a mi tema. El lunes estamos citados, los 6 denunciantes, ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que continúe en funciones porque es una subcomisión de la Comisión Permanente. Sí. Entonces, el lunes estamos citados para presentar nuestro informe, nuestra declaración. Vamos a darle también todo el contexto para que el público... ¿Denunciante sea explícita sobre qué? Sobre el tema de la denuncia por traición a la patria, la acusación constitucional por traición a la patria. Francisco Tudela, Fernán Altuve, Ángel Delgado, Hugo Guerra y el periodista César Viñolo. Viñolo y usted. Y yo, somos 6. Entonces vamos a presentar también una visión integral para que quienes nos escuchen sepan que no nos hemos quedado en la mera declaración, que ya tendrá, como el canciller Tudela expondrá, toda una consecuencia, sino en el contexto de lo que significa la penetración de algo que Sánchez Berzaín, un exministro boliviano, ha calificado una organización, no una organización política, una organización internacional delictiva que busca penetrar en América Latina no solo para copar el poder, sino también para hacerse recursos naturales y convivir con el narcotráfico. Bolivia, Venezuela y acaso el Perú son ejemplos. Entonces, vamos a presentar un caso que yo creo que es interesante que siga siendo analizado con fuentes de inteligencia, con todo lo que la Fiscalía de la Nación podría tener. Vamos a ver, ¿eso qué puede conducir? A la suspensión. Yo quiero que vayamos teniendo en mente los siguientes números. Tiene que ser votado por el Pleno una vez que la subcomisión lo pasa. Subcomisión lo pasa a la comisión permanente, la comisión permanente lo pasa al Pleno. Quiero, amigos, que tengamos presentes 3 números de los que voy a hablar. La vacancia reclama 87 votos. Y es un poco más complicada, aunque el congresista Málaga ya estamos en 80. Hemos analizado dónde pueden venir los otros. La eventual suspensión solo reclama 51 votos. Pero reconozco que son 51 sobre 100 y no 51 sobre 130. Porque no cuentan los de la comisión permanente. Que son 29 o 30. Nos quedan 100, digamos, 51. 50 o 51. O sea, es menos, pero no deja de ser un número alto, dado que hay 30 que no votan y parte de ellos son proclives a cualquier decisión. Entonces, ese es un camino. ¿Es constitucional? Es constitucional. Artículo 117 de la Constitución, inciso primero. ¿Es jurídicamente válido? Hay una presunción, una investigación. El Congreso ahí lo que hace es levanta el fuero y le dice, señor fiscal de la Nación, investigue usted. El Congreso no está juzgando, el Congreso está investigando. Ahora, esa investigación tiene otro componente que es una infracción constitucional, que para algunos es incluso más sólida. ¿Qué deberes presidenciales no han sido cumplidos? Una declaración, todo eso lo va a explicar Pancho Tudela con mucha lucidez, una declaración pública del presidente de la República supone un incumplimiento, por ejemplo, su deber de respetar la Constitución, de reconocer que hay un artículo que dice que los tratados no se pueden tocar. Bueno, eso daría lugar a una infracción. Eso necesitaría 66 votos para inhabilitarlo. Entonces, miren que ahí hay 2 juegos. No es el artículo 117 que esa es la vacancia. Permite acusarlo Así por es. 4 razones. El 99. Sí. O sea, digamos, volvemos al tema. Vacancia 87. Antejuicio. O sea, el Parlamento dice, acá yo creo que hay un mérito para investigar. Señora fiscal de la Nación, investigue usted y lo suspendo para que la investigación se dé sin él en el poder, 51. Y la tercera opción vinculada a esta es, el Congreso llega a la conclusión, al margen del delito, que hay una infracción constitucional vinculada a este tema internacional y a lo que puede ser como riesgo para el país, y lo inhabilita. Eso reclama 67 votos. También de 100, que es un porcentaje más alto. Entonces, esos son 2 caminos. Siempre en la línea de la suspensión, que es sacar del poder al señor Castillo para ser investigado sin el control del poder, ha comenzado a desarrollarse, y por personas que eran más bien, diría que menos radicales y críticas que nosotros, y cuyas opiniones hay que respetar y valorar. ¿Usted es radical? ¿Yo he sido radical en ese tiempo? No, pero está diciendo usted, ¿no? Radicales que menos radicales que nosotros. Yo he sido radical, claro. Está asumiendo que usted está en una línea radical. Absolutamente. Pero usted siempre ha sido la moderación encarnada, señora Lourdes Pero, Flores, Fernando, hay momentos en la vida, y lo digo nuevamente sin avergonzarme, sino con toda convicción, hay momentos en la vida en que hay que marcar la cancha con mucha firmeza, y por desgracia este es uno de ellos. O sea, yo creo que no hemos vivido en el Perú un desorden, un marasmo como el que estamos viendo, para no mirar otros factores ya más de fondo, el narcotráfico, la recuperación de presencia de filosenderistas en el poder, el copamiento y la destrucción del Estado y la corrupción. O sea, ¿narcotráfico, dijo usted? Sí, por supuesto. ¿Qué evidencias hay de eso? Porque eso es gravísimo. Me parece gravísimo. Me parece que el crecimiento de la amapola en el norte y la ruta del norte para la amapola es peligrosísimo.
Me parece que las concesiones que se han hecho en el BRAEM y la evidente disminución de la voluntad política de la erradicación, habiendo crecido cultivos, hay el crecimiento en época de pandemia también, son dos factores importantes, y es evidente que en América Latina, precisamente por eso hablo, siguiendo a Sánchez Razaín, del Foro de Sao Paulo, no solo como una organización política, hay en muchos países de América Latina la voluntad de copar el poder, de debilitar los estados. Esta tesis de la plurinacional es una división de estados, para hacerse, entre otras cosas, del dinero de la coca. O sea que el tema es peligroso. Lo dijo con mucha lucidez el almirante Cueto, presidente de la Comisión de Inteligencia, al sustentar la acusación. Entonces, es una situación... Sí. Entonces, resumiendo, hay tres vías. Vacancia por una parte, suspensión por el caso de la traición a la patria en segundo lugar, y luego la inhabilitación por... Y estaba desarrollando... Al cuarto vamos después de una breve pausa, por favor, que nos permita respetar nuestras propias reglas. Y retomamos al cabo de unos instantes de oír a los anunciantes RPP, a Lourdes Flores Nano, que nos está explicando su punto de vista sobre la manera como se puede retirar del poder al hasta ahora presidente Pedro Castillo. Estamos conversando con Lourdes Flores Nano, que es una de las 6 denunciantes que ha presentado una denuncia precisamente por traición a la patria contra el presidente de la República, en la creencia de que esto puede permitir que el presidente sea suspendido de sus funciones para poder ser sometido a un juicio por este tema. Junto a este procedimiento nos ha mencionado los otros dos: vacancia, que tiene la dificultad del número de votos que hay que buscar, y la inhabilitación por infracción constitucional. Son las tres vías. Agregaré una cuarta, y cuarta y quinta también, pero agregaré una cuarta, que es la que ha surgido en estas semanas con la actuación tan valiente, tan interesante de la fiscal de la Nación, que decía, personas incluso que han sido más bien condescendientes o que menos críticas, voy a poner así, hoy día evalúan, y es la posibilidad que a través de un pedido de la Fiscalía y ante posibles elementos que también aparecen, han fluido, de obstrucción a la justicia, pudiera también pedirse esta suspensión, ¿no? Eso es un hecho absoluto, todo lo que he dicho es inédito, pero eso ya sería absolutamente inédito. Pero eso no es lo más obvio, lo más evidente, lo menos sujeto a discusión. Lo que hay que darle es el marco constitucional y legal, porque por la limitación que tenemos. Ya en el Perú hemos avanzado a investigar un presidente de la República, nunca antes se había hecho. Sí. Se sostiene que esa investigación puede darse en las dos fases, en la preliminar, que es cuando tú ves qué elementos pueden haber, e incluso en la preparatoria, cuando ya se formaliza una investigación, pero todavía no acusas. Ya la acusación no podría llegar sino con una actuación parlamentaria. Pero claro, la pregunta que ha surgido luego es, ¿y durante esa fase de investigación, a la que cualquier ciudadano puede estar expuesto y que frente a ciertos faltamientos pudiera tener ciertas medidas restrictivas, como por ejemplo detenerte, lo que fuera, eso es aplicable también en la investigación presidencial y es ahí donde comienza todo un desarrollo, ¿no? Hay alguna norma en el Código Penal que pone límites a quienes han sido elegidos, porque se requeriría una intervención de la Cámara, del Congreso, pero hay quienes dicen, no, frente a un tema de obstrucción, la Convención de Naciones Unidas podría dar un marco legal, eso es lo que acaban de decir dos destacados con Luciano López y César Abache. Muy bien. Ya, si eso se diera, entonces la fiscal tendría que formular probablemente un pedido al Congreso y habría que tener ese marco. Y yo digo que en ese contexto el tema de la acusación por traición puede ser el elemento para sacar del poder y para que continúe. En otras palabras, hay un escenario posible para la suspensión. ¿Qué significa, amigo, suspensión? Sigue siendo presidente de la República, pero no puede ejercer el cargo. Alguien se tiene que encargar del despacho. Y vamos a hablar de eso en un instante. Y finalmente, es un poquito más largo. Hay pues quienes están desde la ciudadanía planteando el tema, sé que los parlamentarios son más renuentes, pero hay siempre la posibilidad de las reformas constitucionales para acortamiento del mandato, que pueden tener dos variables. Se consiguen 87 votos y está aprobada, o se consiguen 66 o 67 y va a referéndum. Yo creo que en el Congreso esto es lo que más resistencias tiene. De todas las que hemos hablado, es la que más resistencias tiene. De modo que yo me quedaría con las 4 y vuelvo a mi tesis. Pero la quinta finalmente es la que contaría con más respaldo de la población. Probablemente. Estamos excluyendo aquella que corresponde más a la demanda. Ajá. Claro, necesita aprobarse por 66 votos y luego ir a un referéndum, ¿no? Sí. Pero, y vuelvo, queridos amigos y Fernando, a mi tesis de siempre. Lo que les expongo es que hay 6 y probablemente otras mentes dirían hay 7 más, 8 más, no sé. Ya. ¿Cuál es la mejor? La que tenga los votos.
En el Congreso, lo que cuentan, por favor, tengamos los otros presentes, son los votos. Y lo que un buen político y un buen parlamentario tiene que hacer sin ninguna vergüenza es analizar en una pizarra qué alternativa concita los votos. Si es que hay, lo que tiene que haber previamente es una voluntad política. Estamos, los congresistas de la oposición, esto no digo los 50 que bloquean. No solo los votos, Lourdes, usted sabe bien, y la experiencia Merino hace recordar que los votos realmente condujeron al país a un impasse que significó que el señor Merino durase poquísimos días en la presidencia. Pero ya que hemos leído hoy al señor Uriel García decir, hoy belaundista de 100 años de edad, que si Fernando Belaúnde viviera hubiese participado en la manifestación contra Merino. Lo dice Uriel García, un hombre respetado. Respeto ese punto de vista, sí. Yo no lo comparto, porque creo que fue una decisión constitucional, y porque creo que también habría que hacer un mea culpa, de todos lados, pero un mea culpa si en ese momento no nos faltó la serenidad de entender que era una salida constitucional y que no había que exaltar como se hizo también los ánimos, ¿no?, de algo que finalmente terminó hasta con la vida de 2 personas. Pero en fin, es una experiencia vivida. Pero sí reafirmo mi tesis, Fernando. Yo sé que no es los votos por cualquier locura, sí. Desde luego. Por no solamente locura, sino que agrave más el problema en el Perú. Buen porque punto. al fin y al cabo tenemos relativa paz social. Sí. Y necesitamos que haya una consolidación de esa paz social y no lo contrario. Bien, buen punto, porque el señor Cerrón ya escribió en el Twitter por ahí hace algunos días, sí. ¿no es cierto? Es bien interesante la fórmula, creo que me la he aprendido más o menos de memoria. Es algo así como: si el Congreso o el Poder Judicial, por vías legales o extralegales, parlamentarias o judiciales, sacara al señor Castillo, viene la amenaza, el pueblo se levantará no necesariamente para defender a Castillo, pero sí para imponer la Asamblea Constituyente y bla, bla, bla. Sí. Entonces, está ahí la amenaza clarísima, inaceptable, pero es que también hay que ser consciente que algunos sectores más radicales de la izquierda y también movidos en esta corriente internacional podrían alentar la convulsión social para terminar en cualquier solución no deseada. Todo lo que estamos analizando, y esa es la forma seria de hacerla, y respeto puntos de vista distintos, y por favor aporten a este debate, tienen que ser soluciones constitucionales y democráticas. No cabe ninguna otra que no sea constitucional y democrática. Y podrá criticarse todo lo que se quiera, pero todo lo que hemos analizado hasta ese momento y todo lo que hemos dicho en este rato, que te agradezco tanto la posibilidad de presentarle al público este punto de vista. Por desplazarse el sábado por la mañana, el sábado de fiestas patrias. Con mucho gusto, porque, queridos amigos, tenemos que ser conscientes que hay que pensar, hay que sentarse, conversar y encontrar salidas, y ya no estamos para ascos. O sea, para lograr esos votos parlamentarios hay que conversar y hay que mirar qué se puede hacer. Pero seamos conscientes que el tema no acaba ahí, porque viene la señora Dina. Diálogo, parece que no hay en el Congreso 4 planchas para la elección de mesa directiva. Hacen pensar que no hay mucha disposición al consenso. Así como llegas a 51, sí, o sea, claro. Entonces, pero en fin. Parece que hay muchos, hay que algunos eso. Miren, Churchill tiene una frase estupenda. La muchísimas frases estupendas. Muchísimas, por supuesto, pero la política es el arte de tragar sapos. Miren la frase. Y hay que tragárselos. ¿Cuál es el sapo que hay que tragarse ahora en beneficio de una salida a la crisis política en el Perú? Ver con el que casi te ha insultado, con el que has estado en un ring de box, si de repente podemos encontrar simplemente eso, en qué estamos de acuerdo para salir de esto. Y después... Lo que usted hizo con Alan García. Eso fue más, eso fue mucho más y no se entendió. Un sapo. No, yo he tragado sapos en el Congreso. Pero no tuvo muchos resultados. No, eso no fue un sapo. Un mal ejemplo. Esa fue una decisión política que no tuvo éxito político. No, yo me refiero como parlamentaria. Frente al fujimorismo, nada menos frente al fujimorismo. ¿Acaso no hubo momentos en que gente de izquierda con la que no compartía probablemente ninguna visión en común de lo que era el país nos supimos sumar? Yo me río mucho en el debate de la Asamblea Constituyente del 93 o de la Constitución que hoy defendemos porque creemos que después de tantos años ya incluso hasta se ha desfujimorizado en muchas cosas. Era muy gracioso cuando mi gran amigo, porque le tuve gran cariño, Javier Díaz Canseco y yo íbamos a algún pueblo, a alguna región, a algún evento. Él pues salía contra el modelo neoliberal. Yo no escuchaba esa parte, yo hablaba de la reelección, ¿no? Entonces, y así pasa, pues no, la vida política también es mucho transacción. Pero déjame hablar de un último tema, sí, importante. Corre, Dina.
Dina Boluarte, la señora vicepresidenta. Pues el cardenal ha estado muy bien en su invocación a la renuncia, citando a San Martín. El desprendimiento y la renuncia. Al desprendimiento y la renuncia, citando a San Martín. Sí. Espero que no haya pensado en Dina como Bolívar, ¿no es verdad? Porque está muy distante de serlo. Yo creo que sobre el tema Dina también. Razón por la cual, antes de todo lo señalado, o caminando a paso ligero, debiera resolverse el tema de la inhabilitación de la señora Dina. Yo también lo digo sin ningún recato y sin ninguna timidez. La señora Boluarte no es la solución a la crisis política. ¿Se imagina? ¿Es la salida constitucional? Sí, por supuesto. Pero pensar que hay estabilidad y gobernabilidad reemplazando a Castillo por Boluarte y que con ella vivimos 4 años y que otra vez nos acomodamos, los que están pensando en eso no le están haciendo un favor al Perú, lo digo desde ahora, muy mal. Están viendo cómo la copa y volvemos a elijo a cualquiera o entra cualquiera y yo a ver cómo me meto y acomodo y otra vez volvemos al error de hace un año. No, hay que producir un cambio en el Ejecutivo radical. Yo creo que hay que ir a nuevas elecciones. Hemos comprendido y conoceremos un poco más de los esfuerzos que está haciendo usted el próximo lunes. El lunes vamos, sí. Nos ha dicho que los 6 denunciantes por traición a la patria serán escuchados en el Congreso de la República en el primer Va a ser una audiencia virtual, es una pena, pero bueno, de todas maneras se puede hacer mucho. Y se puede... y van a tener la presentación, claro. Y van a tener la presentación y los PowerPoints, eso va a ser bueno. Seguir con mucho interés. Muchísimas gracias, Fernando, Lourdes Flores Nano, gracias por su explicación sobre el aspecto político de la crisis. Se puede haber hablado sobre aspectos económicos y sociales con el economista Javier Portocarrero. Que tenga usted muy buenos días. Gracias por haber estado con nosotros. Vamos a la pausa, titulares de la hora y anunciantes de RPP antes de recibir a Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima.